A ver, pensemos un poco. Antes de que existiera la ciencia, ¿cómo se explicaba de dónde venía todo? Bueno, la respuesta está en las historias. Relatos increíbles, fantásticos que le daban sentido a todo. Y hoy nos vamos a meter de lleno en uno de los más fascinantes, el mito Com sobre la llegada de las mujeres. La respuesta es más simple de lo que parece, con pura imaginación. Miren, antes de que tuviéramos telescopios y laboratorios, los mitos no eran cuentitos para dormir a los chicos, Para nada. Eran, de alguna manera, los primeros manuales para entender de dónde venimos y qué hacemos acá. Bueno, arranquemos este viaje. Nos vamos al tiempo de los ancestros del pueblo Com. Imaginen esto, un mundo donde solo vivían hombres. Un mundo que, según ellos mismos contaban, estaba incompleto. Sí, así como lo oyen, un mundo solo de hombres. La vida era bastante rutinaria, cazar, pescar, recolectar. Pero, claro, tenían un desafío existencial tremendo. ¿Cómo seguir adelante? ¿Cómo reproducirse sin mujeres? La solución que encontraron fue, como mínimo, muy ingeniosa. Agárrense porque esto es increíble. Su método era tan creativo como frágil. Ponían su semilla en unas calabazas que después sellaban con cera. De ahí, como si fueran huevos, nacían otros hombres, chiquitos. Pero claro, sin el cuidado de una madre, la mayoría no lograba sobrevivir. La existencia misma de su pueblo pendía literalmente de un hilo. Y justo ahí, en medio de esa vida tan frágil, aparece un misterio. Un día, los hombres vuelven de cazar y, ¡sorpresa!, la comida, todo lo que habían juntado con tanto esfuerzo, no estaba. Había desaparecido. Así, sin más. Algo había roto la rutina, y la intriga empezó a crecer. Obviamente, la preocupación se apoderó de todos. ¿Quién les estaba robando? Tenían que encontrar una respuesta, así que se pusieron a pensar en un plan para atrapar al culpable. El primer plan fue bastante directo: poner un guardia. Y para eso eligieron al loro. Claro, con su vista increíble, era perfecto para vigilar desde arriba. Pero el ladrón o las ladronas iban a demostrar que eran mucho, pero mucho más astutas. Y el loro no tardó nada en descubrir la verdad. Las ladronas no eran de este mundo. Eran mujeres que bajaban del cielo por una soga larguísima, unos seres totalmente misteriosos, y como se iban a dar cuenta enseguida, muchísimo más listas que los hombres. Y esa astucia se vio al toque. Las mujeres del cielo se dieron cuenta de que el loro las estaba espiando. Y para que no pudiera contar nada, ¿qué hicieron? Lo silenciaron. Para siempre, así de simple. El primer plan de los hombres, un fracaso total. Imagínense el panorama. El loro mudo, la comida seguía desapareciendo, un caos. Pero justo ahí, cuando la cosa se ponía fea, apareció un nuevo aliado. Uno que no iba a ser tan fácil de engañar. A ver, el loro falló, sí. Pero Tanqui, el carancho, tenía otra idea. Él era distinto. Un pájaro mucho más astuto, más paciente. Y no solo prometió vigilar, no. Prometió resolver el misterio de una vez y para siempre. Y Tanqui cumplió. Se escondió bien, calladito entre los arbustos, y esperó. Vio toda la escena, las mujeres bajando por la soga desde el cielo. Se pusieron a comer tranquilas, sin tener la menor idea de que, esta vez, había alguien que no les sacaba los ojos de encima. Y lo que hizo el carancho a continuación no fue solo resolver el misterio del robo. No, fue algo que iba a cambiar el mundo de los Com para siempre. Mientras las mujeres estaban acá, en la tierra, Tanqui vio el momento justo. Agarró una piedra bien afilada y cortó la soga, el único camino que tenían para volver al cielo. Un solo gesto, un acto que lo cambió absolutamente todo. La soga se partió, y las mujeres empezaron a caer. Cayeron todas sobre la tierra, y su visita, que era temporal, se convirtió en algo permanente. En ese preciso instante, el mundo de solo hombres se terminó para siempre. Y como todo buen mito, este tiene su moraleja, una especie de explicación para el mundo. Según la tradición Com, las mujeres más hermosas se alcanzaron a agarrar de la soga y se quedaron en el cielo.
Las que cayeron, bueno, son las que viven hoy en la Tierra. Una forma muy poética de explicar por qué el mundo terrenal no es perfecto. Pero ojo, esta historia de los Com no es un caso único. Es parte de algo mucho más grande, algo que hacemos todos los seres humanos: contar historias para intentar ponerle un poco de orden al caos. Esta frase lo resume perfecto, ¿no? Desde los mocovíes hasta los mapuches, todos los pueblos originarios de por acá tejieron historias para darle sentido a lo que los maravillaba y también a lo que les daba miedo. Sus mitos eran su biblioteca, su laboratorio y su templo, todo en uno. Es que es clave entender esto. Estas historias no eran un simple pasatiempo, cumplían una función importantísima. Eran la ciencia de esa época, la filosofía, la religión, todo junto. Eran, si quieren, el sistema operativo que usaban para entender cuál era su lugar en el universo. Y todo esto nos deja con una última pregunta. Quizás hoy ya no hablamos de sogas que bajan del cielo, sino de algoritmos, y en vez de animales sabios, tenemos descubrimientos científicos. Pero, ¿no seguimos necesitando historias para darle sentido a todo? ¿Cuáles son los grandes mitos que nos explican el mundo en el que vivimos hoy?